Ya me llegó la notificación que estamos en vivo y a todo color a través de Soy Claretiano. Estamos esperando aquí unos minutitos para que se puedan conectar, se puedan acomodar en sus salas como de costumbre. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Ámbar, qué lindo verte. Buenas noches, John. Buenas noches. Hola, Ivette. Hola, Hola, John. Mari. Saludos, Ivette. Saludos, saludos. Y a todos los que se están conectando por ahí también un abrazo fraternal en estos días de Pascua. Deseándole felices Pascuas a todos. Felices Pascuas, eso es así. Que esta es la de las primeras veces, ¿verdad? Que nos vemos. Así que también entre nosotros felices Pascuas. ¿Verdad y los que que sí? están sintonizando a través de Facebook Live también felices Pascuas. En breve vamos a comenzar, pero en lo que esté su tiempo para buscar su tacita, que se siente en un rinconcito de su sala para hablar un poquito con nuestro invitado especial. Inviten a sus amistades, a su familia. Hoy estaremos desarrollando un tema de importancia para todos. Así es que corra la voz, comparta el link para que sus allegados se conecten y puedan disfrutar de este ratito tan fraterno que tenemos para compartir con ustedes. Va a ser un ratito muy especial, así que esperamos prontito estar desarrollando nuestro tema de hoy, pero inviten por ahí. Eso es así. Y en lo que también esperamos ver en los comentarios de la transmisión, que nos digan de dónde nos están escuchando, desde qué rinconcito de su sala nos están escuchando. Nos encanta saber de dónde nos sintonizan. Bueno, nosotros la mayoría estamos en Bayamón, Puerto Rico. A ver de dónde están, desde dónde se están conectando por ahí. Por ahí están conectadas Marta Cruz y Cristina. Nos comentaron ya. ¡Epa! ¡Saludos! Échale. Buenas noches. También conectándose prontito va a estar la comunidad de universitarios de la parroquia Claret en Bayamón Garden, que también vamos a estar allí en la pantalla bien grande en la pared del salón parroquial. Así que sus sonrisas más colgantes también para que nos vean ahí en grande. Se conectaron también los JP claretianos de Centroamérica. Con el Bienvenidos a Puerto Rico. Bienvenidos a Puerto Rico, aunque sea por Zoom. Internacional. Un saludo a Carmelo Estrada de mi comunidad en el Sagrado Corazón aquí en Cerro Gordo. Un abrazo a Carmelo. Vamos a ver quiénes más se conectan por ahí. Sigan compartiendo a todos y ya próximamente estaremos con ustedes. Y cuando nos dé la señal ámbar, son las 7. Sí, son las 7:01. Estamos on time. Sí, estamos bien. Estamos también esperando que se una Padre Luis Enrique, que también va a estar compartiendo con nosotros un ratito ahora. Así que en breves minutitos vamos a comenzar oficialmente. Un saludo a los seglares claretianos que se unen a Caleo. Por ahí. Seglares claretianos, saludos. Por ahí comentó Nancy también. Nancy, hace tiempo que no te veo, Nancy. Un beso. Qué linda. Nos hace falta,
así informalmente, como estamos en la sala, nosotros estamos en un estado casi de crisis, nuevamente por la pandemia. Y entonces, ya que estábamos casi, sacando así los brazos para empezar a abrazarnos, para atrás, nos han dado un stop, pero es justo y necesario, familia, tenemos que cuidarnos. Luis Cuidarnos Enrique. para podernos abrazar otra vez. ¿No está Luis Enrique? Llegó Luis. Mira, Bueno. llegó por ahí. Nos Me están viendo trae- desde Costa ¿Cómo Rica. estamos, familia? Costa Rica en la casa. Qué rico. Wow. Giselle Zamora, un abrazo solidario desde Puerto Rico con mucho cariño. Luis Enrique, ¿no me traes tú un cafecito de esos con vainilla que tú haces bien rico? Tengo que invitarles el café de nuevo, pero sabes que como Ay. estamos con COVID, tenemos Sí, que no, cuidarnos. estaba diciendo eso, que acá en Puerto Rico, familia, se está poniendo muy, muy recia la cosa, porque no obedecemos las normas y el protocolo. Y queremos estar enyuntados unos con otros todo el tiempo y no puede ser. No estamos en ese momento. Eso es así. Pero Pero pronto, ya, pronto. esperemos que sí. Jóvenes universitarios de San Antonio, María Claret presente. También. Bienvenidos a esta sala. Bienvenidos, bienvenidos. Y también acabaron de escribir, hola, mucho gusto desde Guatemala. Así que tenemos Guatemala en la casa, Costa Rica en la casa. Centroamérica, Eso. Antillas, abrazándose, qué rico. De verdad Muy que mejor, qué mejor. Bueno, yo creo que ahora oficialmente podemos comenzar, así que Ivette. Ay, sí, bueno, pues ya aquí, ya de manera más oficial, bienvenidos a esta su sala abierta, casa común, este espacio para compartir, para discernir, para traer ideas, para escucharnos unos a otros. Así que a todos los que están conectados, escriban sus comentarios, en su momento hagan sus preguntas, estaremos atentos para escucharles y compartir y aclarar entre todos, compartir nuestras dudas, nuestras inquietudes. Sepan que esta iniciativa de Sala Abierta Casa Común es un proyecto que va de la mano de lo que es justicia, paz e integridad de la creación, una dimensión de nuestra iglesia. Y hemos realizado, este es nuestro cuarto conversatorio. Hemos realizado 3. El primero que se realizó fue un mes antes de que tuviéramos las elecciones generales aquí en Puerto Rico. Y para ese conversatorio tuvimos a un senador que estaba corriendo por su escaño y revalidó su escaño, el senador José Vargas Vidot, que estuvo compartiéndonos lo que es la estructura gubernamental aquí en Puerto Rico. Luego de ese conversatorio tuvimos uno relacionado también al tema de la política, un día justo antes de las elecciones generales. Ahí estuvimos compartiendo con el misionero claretiano Jafet Murguía, quien desarrolló magistralmente esa comparativa entre lo que es el evangelio y la política, y nos ilustró muchísimo sobre ese tema. Y ya luego de las Navidades, ahí en enero, disfrutamos de un conversatorio genial, gustoso, chistoso, lleno de historia y lleno de tradición y cultura puertorriqueña. Estos 3 conversatorios están en la página de soyclaretiano.org, así que si les llama y les inquieta el tema, les exhortamos a que entren a la página y los vean. Están muy interesantes los 3, llenos de mucha información. Y hoy tenemos un cuarto conversatorio y tiene una tónica muy especial porque va a dar como que el inicio ya más concreto de este proyecto, porque se va a desarrollar el tema de justicia, paz e integridad de la creación, que es lo que es el proyecto, es la iniciativa que nos impulsa a desarrollar esta sala abierta. Así que ya más o menos algunos que se han conectado en otros conversatorios nos van conociendo. Mi nombre es Ivette.
Soy de la familia claretiana de aquí de Puerto Rico, de la comunidad del Sagrado Corazón en Cerro Gordo, Bayamón. Y por ahí está John, está Ámbar, Yesmari, y tenemos al padre Luis Enrique, quien es nuestro mentor, nuestro acompañante, nuestro motor, el que nos enciende la chispa para hacer este proyecto. Les dejo para que ustedes se presenten. Gracias por estar y siempre aquí a la orden. Para la orden y el desorden. Hay que mencionar las dos. Pues buenas noches a todos que nos están viendo. Mi nombre es Ámbar Llanos, soy joven claretiana, sintiendo ese carisma claretiano específicamente en la comunidad de la parroquia de San Antonio María Claret en Bayamón Gardens, también perteneciendo a todo aquel llamado que sienta en diferentes otras comisiones, y muy cerquita a mi corazón esta de JPIC y Sala Abierta, de seguro. Bueno, pues buenas noches a todos los que nos están viendo, al grupo de jóvenes de Claret, muchos saludos allá. Mi nombre es Jess María Oli Collado, soy joven claretiana, joven de la comunidad de San José, y para todos los que me necesiten estoy aquí. Miren, corillo, se han conectado desde La Habana, Cuba. ¡Saludos a nuestros hermanos de La Habana! ¡Qué feliz! ¡Eso! Sigue, John, te toca a ti. Saludos a los hermanos de La Habana y a todo el mundo que nos está viendo. Mi nombre es John Sin H, me conocen por ahí. Y nada, de la parroquia San Antonio María Claret. Anuncio especial a los jóvenes del grupo universitario de Claret. Se supone que estemos allí, pero estamos acá. Estamos acá. Con este compromiso primero. Es así. Y también queremos saludar no solamente a los jóvenes de allí, los universitarios, también todos los jóvenes, los grupos que estén reunidos y estén sintonizando, también a todas las comunidades que nos estén sintonizando, y a toda familia que está como quisiéramos estar nosotros, sentados en una sala juntito con nuestra tacita al lado de café y para comenzar. Pero definitivamente para comenzar cualquier espacio tenemos que dar gracias y tenemos que encomendarnos a Dios. Así que para hacerlo también un poco distinto este conversatorio a como lo hacemos, la oración hoy va a ser una canción. Y no cualquier canción, yo diría que una canción emblemática para lo que es JPIC, Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Así que por aquí vamos a presentar la canción y esa será nuestra oración de hoy. Escuchemos a Dios donde la vida clama. Escuchemos a Dios, pues con pasión nos habla. Escuchemos a Dios donde la vida clama. Escuchemos a Dios, pues con pasión nos habla. Yo te hablo y te grito. En el pobre que sufre por falta de pan, el enfermo clavado en la cruz del dolor, la mujer agredida que busca igualdad, en el niño sin padres que anhela un abrazo, el anciano olvidado, dolor y tristeza, el migrante sin patria, sin paz, sin hogar. Escúchame, escúchame. Escuchemos a Dios donde la vida clama. Escuchemos a Dios, pues con pasión nos habla. Yo te hablo y te
y entrega su vida por quien busca la paz, y el reino construye donde hay alguien que lucha por un mundo nuevo. El amor solidario que cura al herido por aquellos que viven sencilla hermandad. Escúchame, escúchame. Escuchemos a Dios donde la vida clama. Escuchemos a Dios, pues compasión nos habla. Yo te hablo y te grito. En el libro que narra mi amor por el mundo, en el pan repartido, memoria y anuncio, el silencio, el desierto y la contemplación en tu sed de belleza, de bien y verdad. Genera como el hombre y la inmensa galaxia en el centro habitado de tu corazón. Escúchame, escúchame. Escuchemos a Dios donde la vida clama. Escuchemos a Dios, pues compasión nos habla. Escuchemos a Dios donde la vida clama. Escuchemos a Dios, pues compasión nos habla. Y con esa hermosa canción que utilizamos como de modo de oración, comenzamos nuestro conversatorio, pero primero queremos que nuestro padre Luis Enrique nos diga unas palabritas, nos habla un poco de qué se trata la noche de hoy antes de darle oficialmente, por fin, la bienvenida en grande a nuestro invitado especial. Buenas noches a todos y a todas. Qué alegría, familia, sentarnos a la sala y compartir una vez más una tertulia en diálogo, ¿verdad? En esta ocasión se trata de un tema importante porque muchos de los que nos han seguido han visto, ¿verdad?, que siempre que compartimos el lema de sala común y cuando compartimos alguna promoción de los encuentros anteriores que hemos tenido, hay alguna insignia con las letras J, P y C. Y algunos se han preguntado qué es eso de J, P y C. Son las abreviaciones de alguna oración, de algún término particular, ¿verdad? También nos han escuchado decir a nosotros en algún conversatorio que hemos tenido que somos la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Pastoral Juvenil Vocacional. Pero cuando escuchamos eso, muchas personas y muchos jóvenes que nos están siguiendo en este momento se preguntan ¿qué es eso? Es por eso que hemos visto oportuno reservar un conversatorio específicamente para hablar de esto, J, P y C, hacia una nueva cultura de justicia, paz e integridad de la creación. Estamos hablando ciertamente de una acción eclesial en la que los cristianos católicos, en este caso los misioneros claretianos, claretianas, todos los que conformamos y somos parte de esta familia claretiana, digamos así, nos queremos implicar. ¿Qué es lo que busca esta dimensión? ¿Qué es lo que busca justicia, paz e integridad de la creación? Yo lo pienso del siguiente modo. En primer lugar, hay que verlo en clave de un sueño. Dios, primero, más que hablar de nuestros propios sueños, el primero que soñó fue Dios. ¿Y cuál fue el sueño de Dios? El sueño de Dios fue encarnarse. Encarnarse en esta tierra que nosotros llamamos casa. El sueño de Dios fue hacer de esta tierra su casa. Hacerse como uno de tantos, menos en el pecado, uno de tantos. Encarnarse. Y ese sueño de Dios de encarnarse genera el efecto en nosotros también. Aquellos que hemos conocido al Dios encarnado, que le seguimos a Jesús de Nazaret, también nos sentimos movidos a encarnar nuestra fe, a encarnar el evangelio,
a encarnar la buena noticia de la salvación allí, como decía esta canción que escuchamos antes, donde la vida clama. J-PIC es un sueño. Es el sueño hecho, digamos, transformado en pies, en manos, en corazón, en mirada. JPIC, justicia, paz e integridad de la creación, es el sueño que se pone a caminar. Que se pone a caminar y, atención, que no se queda quieto, que va, es un sueño en salida. Y es un sueño en salida en las periferias, allí donde viven los que son marginados. Es un sueño en camino que expresa el deseo que tenemos de vivir del lado de los últimos, de los oprimidos y de los deprimidos de nuestra sociedad, porque así Dios se ha revelado. Dios sale de sí para encarnarse del lado de los últimos, de la humanidad, y hacerse uno de tantos para salvarnos. Así que, motivados por esto, nosotros los misioneros claretianos de todo el mundo llevamos años y años caminando en esta dirección, promoviendo iniciativas en esta clave de justicia, paz e integridad de la creación en los distintos países del mundo en los que estamos presentes, para también hacer presente o encarnar el evangelio allí donde la injusticia, donde la corrupción suelen tener la última palabra. ¿Y qué hace JPIC? JPIC reivindica que la última palabra no es nunca ni la del mal, ni la de la corrupción, ni la de la injusticia. Es siempre la palabra del amor de Dios, que quiere salvarnos. Y atención, que se pone del lado de los últimos y quiere promover a aquellos que están en los estratos sociales más bajos. Quiere humanizar. Dios nos humaniza. Los claretianos, haciendo eco de este sueño de Dios, de este sueño de la iglesia, pues también queremos soñar en nuestras comunidades misioneras esto. Queremos soñar una sociedad más justa, donde reine la paz, donde se respete la creación, donde todos nos sintamos hermanos, hijos del mismo Dios, del mismo Padre. Y nuestro país, Puerto Rico, no es la excepción. Los claretianos que aquí caminamos y peregrinamos, ¿verdad?, en la misión, también soñamos esto aquí. Y en concreto nuestra pastoral juvenil vocacional. Es por eso que hace ya un tiempo hemos creado una comisión, que es la que ven aquí, los rostros que ven aquí y los que no se ven. Y esta comisión está a cargo dentro de nuestra pastoral juvenil vocacional claretiana en Puerto Rico de ayudarnos en el discernimiento, de ayudarnos en el camino, ¿verdad?, de reconocimiento de esas realidades de injusticia en nuestro país, de esas realidades donde la paz no reina, donde se va transmitiendo el odio, donde se va transmitiendo la exclusión social, donde se van oprimiendo a algunos de nuestra sociedad por distintas razones, ¿verdad? Nosotros como comisión tenemos la función de acompañar el discernimiento y evidenciar estas realidades. ¿Para qué? Para que todos los jóvenes de nuestra pastoral juvenil vean, escuchen y se impliquen. Pongan el corazón y descubran que nuestra fe es una fe en salida a las periferias. Quiero agradecerle a esta comisión que, como siempre, desde el día cero ha querido asumir con mucho empeño y compromiso este trabajo, esta misión. Nos llena de orgullo este camino que vamos haciendo. Quiero además agradecer de manera especial la presencia de aquellos que nos siguen. Ya ustedes lo han dicho, nos siguen desde Uruguay, Argentina. Están también conectados con nosotros de Honduras, algún otro país de Costa Rica, de Centroamérica. Y quiero mandar un saludo muy especial a nuestros hermanos claretianos en formación de la Casa Formativa en La Habana, en Cuba, que también han sacado su rato para unirse a nosotros en esta noche y que están sintonizándonos y quieren seguir con mucha atención todo lo que aquí se va a dialogar. También saludar a nuestros jóvenes de la parroquia San Antonio María Claret, allí en Bayamón, una de nuestras parroquias solidarias, y también la parroquia Corazón de María en Caguas, que también nos están siguiendo. Sin más que decir, simplemente agradecer a quien ahora le cederemos la palabra, a César, nuestro querido hermano, amigo, alguien a quien le tengo mucho aprecio y mucho respeto además por su trayectoria misionera y por el servicio enorme que ha hecho en nuestro continente, además de Centroamérica, ¿verdad?, en esta área de justicia, paz e integridad de la creación. César, te presentarán, me imagino por ahí,
Así que yo no diré nada más, simplemente agradecerte de todo corazón tu disponibilidad misionera como siempre. Y hermanos, que tengan un buen conversatorio. Yo seguiré tras de cámara con ustedes, así que muchas gracias y ánimo. Sala abierta, casa común. Gracias. Gracias Luis Enrique por iluminarnos de esa forma tan especial. Ciertamente este tema a todos nos interpela mucho, a mí me crea mucha pasión. Me arde el corazón cuando escucho esas palabras, cuando escucho esa canción y cuando veo las acciones que concretamente debemos y podemos hacer. Así que yo creo que están tocando la puerta. Que así César está por ahí. ¿Quién será? Tiene que estar. Abren la puerta, César, porque si no, no puede entrar a la sala, por favor. Ahora sí, que se aparezca por ahí. César. A quedarme más preámbulos. A partir el pan. Qué bueno verte, César. Bueno, César, a ver, cuéntanos un poquito, así brevemente, de dónde eres, dónde estás, qué haces, por qué te hemos convocado a este conversatorio. Tiene que haber alguna razón poderosa para que seas César el que nos va a estar dando luz en cuanto a este tema. Cuéntanos, César. El por qué tendrán que preguntárselo a la comisión. Solo me dejé atrapar, mordí el anzuelo de Casa Común. Un saludo a todas las personas que nos están sintonizando. Qué gran responsabilidad. Ya me empezaron a temblar las canillas. Mi nombre, saben, es César Augusto Espinosa Muñoz. Soy misionero claretiano. Tengo 43 años ya. Y feliz de poder estar aquí con ustedes. Actualmente estoy prestando el servicio de animar la Secretaría de Justicia, Paz e Integridad de la Creación en mi provincia claretiana de Centroamérica, también la Secretaría de Interculturalidad, la presencia de pueblos originarios y nuestra presencia claretiana en pueblos originarios de Centroamérica es grande y por tanto se ha creado también esta secretaría que está en íntima relación con la Secretaría de JPIC. Y guatemalteco, entré desde los 17 años a la congregación. Recuerdo que una de las cosas que me apasionó de los misioneros claretianos cuando ingresé era precisamente esa dimensión del amor encarnado, ver a los misioneros en Darién acompañando situaciones de pobreza, tratando de dar respuesta a las necesidades de la niñez en Darién, con todo el clero, con todos los misioneros que estaban ahí, conocer a nuestros misioneros aquí en Guatemala, en estas experiencias de misión que se hacen en la pastoral vocacional, y llegar y tocar la realidad de los pueblos indígenas de mi país, los pueblos garífunas. Para mí eso fue tumbativo y fue una invitación enorme a decir, pues, a plantearme el hecho de ser misionero claretiano y poder asumir este estilo de vida al lado de las mayorías más empobrecidas. Desde la pastoral, o sea, de Guatemala para Guatemala. Exacto. Desde la pastoral vocacional yo ya sentía, yo creo que esa propuesta que se me hacía de un sacerdocio no de capilla hacia adentro, sino precisamente un sacerdocio al lado de los pobres. Y eso creo que fue muy atractivo cuando yo tenía 17 años, me llamó la atención. Una vocación así vale la pena. Y bien, pues he estado en diferentes lugares prestando mi servicio, en Panamá 4 años, en Honduras 9 años, en Costa Rica 1 medio, y actualmente pues desde el 2018 hasta ahora estoy aquí en Guatemala, en Peronia y ahora aquí en Centro Claret en San Cristóbal. Feliz de estar aquí. ¿Ves que hay una razón poderosa por la cual estar aquí? Bueno, gracias César por haber aceptado esta invitación. Para nosotros es muy valioso. César ha estado acompañando a esta comisión en unos talleres de formación que comenzamos, pero que vamos a continuar, porque sí es importante que estemos muy empapados y muy instruidos en todo este tema.
Y hablando de eso, de instruidos, vamos a definir un poquito, ¿verdad? Un poquito. Un poquito. Sí. El otro poquito lo va a completar Padre César, así que nosotros damos un poquito. Dale. Como siempre, y para los que están también sintonizando por primera vez, a nosotros nos gusta hablar con certeza, nos gusta hablar con las definiciones que son. Pero hay veces que las definiciones que podemos encontrar, digamos, en la Real Academia Española o que podríamos encontrar por internet, le hacen falta un poco. Así que, y por eso estamos aquí, para hablarla un poquito más, ver dónde podemos rellenar, ver dónde podemos ampliar un poco más. Y estamos hablando de justicia, paz e integridad de la creación. Pues vamos a definir, vamos a ir palabra por palabra. ¿Y qué nos dice la Real Academia Española que es justicia? Hay muchas definiciones de lo que es justicia, pero nos vamos a estar centrando en 3. La primera que nos dice por aquí es el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o lo que le pertenece. También lo pone como derecho, razón, equidad y también conjunto de todas las virtudes por lo que es bueno quien las tiene. Esa es la definición de libro. Vamos a ver un poco más la definición de experiencia en lo que seguimos hablando en el conversatorio. Pero cuéntanos, Yesmarí, ¿cuál es la palabra que vamos a definir ahora? Bueno, como ya mencionó mi hermanita Ámbar, nos gusta desmenuzar los conceptos e ir palabra por palabra para entender y adentrarnos en qué es JPIC y cómo vivir verdaderamente en nuestra vida la justicia, la paz y la integridad de la creación. A mí me toca describir y definir lo que significa paz según la Real Academia Española. Y paz significa situación en la que no existe lucha armada en un país o entre un país y relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Algo que puede sonar utópico, algo que puede sonar, como hemos ya hablado, un sueño. ¿Cómo es posible que entre los países no existan luchas? ¿Cómo es posible que entre los países no existan malentendidos? Siempre van a haber malentendidos, pero ¿cómo lo manejamos? Desde la mirada del Evangelio, desde el amor, y pues más o menos de eso nos va a estar hablando el Padre César, pero seguimos con una definición que nos falta, que tiene nuestro hermano John. Bueno, pues ahora vamos a definir la palabra integridad de la creación. Obviamente no es una palabra, es una frase. Así que vamos a definir creación, que vamos a utilizar la definición que dice que es el conjunto de todo lo existente. O sea, todo lo que existe, todo lo que hay por ahí, eso es creación. Pero sabemos que también puede utilizarse todo lo que creó Dios, todo lo que hizo Dios. Entonces, si le ponemos la palabra integridad de la creación, sería la integración de la creación es la interacción del ser humano y todo lo que existe, la naturaleza y el prójimo. Y ya que estamos discutiendo estas cosas, ya definimos JPIC, justicia, paz, integridad de la creación. Desde el libro. La pregunta que le puede surgir. Desde el libro, exacto. Desde el libro. Exacto, desde el libro. Disculpa. La primera pregunta que puede surgir es, ¿de dónde sale esto de JPIC? Y para eso tenemos aquí a César, que esa es la primera pregunta dirigida a César. ¿De dónde surge JPIC? ¿Dónde sale esas 4 palabras unidas y ese revolú que acabamos de decir? Tratamos de definir. Y sí, también, antes de continuar, si tienen preguntas para Padre César, en confianza, envíenla. Ahora sí. Ok, bien, pues como definición, como ustedes lo han dicho, lo que está en los diccionarios, pero cuando uno va al estudio bíblico, uno se encuentra que en la justicia más bien se refiere, en primer lugar, a un contexto concreto de relaciones sociales. Específicamente, justicia significa, en la Biblia, rescatar a la víctima y liberar al oprimido. Por lo tanto, vamos a entender justicia en la Biblia en algún tipo de reivindicación. Hay palabras, ¿verdad?, que a veces se mencionan en el idioma que no es el español, pero justicia en hebreo es tzedek,
Y esa es una expresión suprema y global de lo que es valioso, de lo que es justo y de lo que es recto en la comunidad. O sea, no se entiende justicia fuera de relaciones sociales. Y podríamos decir, por tanto, que es el bien. También se ve que es el concepto central que gobierna todas las relaciones sociales y significa rectificar situaciones entre personas y entre grupos, vivir conforme a la situación, a lo que la situación social exige. Por tanto, significa justicia para el oprimido. O sea, no se puede entender una sociedad justa si existe en esa sociedad personas que no viven en igualdad o en equidad con otras, si hay gente oprimida. Entonces, es algún tipo de reivindicación de estas personas. Y luego hay otros términos que en la Biblia vamos a encontrar muy unidos a justicia, que tienen que ver también, es mishpat, sedekah, son términos que tienen mucha relación con el amor constante, la liberación y salvación, y todos pertenecen al mismo campo semántico de justicia en hebreo, y explicitan uno o más aspectos de este término. Por ejemplo, se puede hablar de sedekah, que es liberar al oprimido, reivindicar al huérfano, a la viuda, al inmigrante, al pobre contra sus opresores. Y ahí se puede hablar de un acto de bondad o un acto de compasión cuando se hace esta tarea. O también se puede hablar de derecho o justicia, con matices jurídicos. También se pueden entender los matices jurídicos. Pero todo esto son ampliaciones del primer sentido que les indiqué. Justicia liberadora, justicia salvífica. Es lo que podríamos decir está en el corazón de la ley, de la Torá en el Antiguo Testamento. Ahí, hacer justicia ahí donde reina lo contrario. Y va muy unido, insisto, a amor y compasión. No se reconoce en la Biblia justicia alguna sin amor y sin misericordia, y esto también es importante tenerlo presente. Luego, el término así breve, shalom, cuando uno va a la Biblia, shalom no es el sentido occidental de ausencia de guerra, porque por ejemplo en Guatemala no tenemos guerra, pero hay muchas situaciones de inhumanidad, hay situaciones de deshumanización, entonces no vemos la paz. Entonces el shalom, la paz, shalom bíblico, no solo es ausencia de guerra, también lo incluye, pero no se reduce solo a la ausencia de conflicto, sino a lo que los pueblos originarios en América Latina pueden hablar también como el buen vivir, ¿verdad? El summa causai, el buen vivir, que implica tener lo básico, ¿verdad? Para vivir con dignidad, salud, armonía con los vecinos, entre la familia, armonía con uno mismo, un lugar adecuado, digno donde vivir, de acuerdo a la cultura donde se encuentra, oportunidad de trabajar, de crecer, desarrollarse en el trabajo. Entonces, shalom o paz bíblica no solo es ausencia de conflictos armados, sino condiciones para vivir con dignidad y para vivir en armonía. Y van muy unidos. Por ejemplo, justicia y paz son dos claves, incluso hermenéuticas, que uno puede tener presente en la lectura de toda la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si usted se va con esas dos lupas, usted puede darle un sentido y una orientación a lo que encuentra en la Sagrada Escritura. Creo que son dos claves de acercamiento para la interpretación de la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Y los vamos a encontrar muchas veces unidos. Por ejemplo, el Salmo 85, que nos dice que la paz y la justicia se besan, ¿verdad? Siempre vamos a ver justicia y paz muy juntitos. Y en varios textos, también desde el inicio de la Sagrada Escritura con el Génesis, nos presentan todos los relatos de la creación, ¿verdad? Cómo Dios va creando la biodiversidad y dentro de esa biodiversidad crea al ser humano como cuidador de esta gran obra y lo hace co-creador con él para que pueda continuar esta experiencia de vida. Y vemos en el final de la Biblia, en el Apocalipsis, en el último libro que aparece en nuestra Biblia,
la propuesta de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no habrá dolor, donde no habrá sufrimiento. Entonces, y vamos a ver en muchos textos la relación que tiene el actuar justo con lugares también donde la vida vegetal y la vida animal van a subsistir y donde lo injusto va a ser precisamente que genere experiencias de desierto. Entonces, íntimamente relacionados los tres términos. El vivir con justicia, el vivir con paz garantiza también la vida de las otras especies y de los otros seres de la creación. Entonces, cuando uno ve en la Biblia, uno puede decir, bueno, ahí están esos términos, pero ya el concepto como tal de comisión, justicia, paz e integridad de la creación, pues tiene también unos antecedentes históricos. Desde el siglo XIX surge lo que se llama la enseñanza social de la Iglesia. Bueno, no surge ahí, la enseñanza social de la Iglesia tiene mucho más tiempo, pero la Rerum Novarum, escrita por Papa León XIII, es simbólica en el inicio de esta reflexión que hace la Iglesia sobre temas sociales, ¿verdad? Y cómo la Iglesia desde la fe trata de iluminar el acontecer de la vida de los pueblos, donde naturalmente los cristianos somos parte de esas sociedades. Es en las sociedades donde nuestra fe va a tener de alguna manera incidencia o consecuencias. Entonces, los papas van a escribir encíclicas, documentos, iluminando esta experiencia de fe y cómo invitando pues a tener comportamientos éticos coherentes con nuestros principios religiosos como discípulos de Jesús en sociedad. Y van a haber otros papas después de él que van a seguir escribiendo, la Pacem in Terris, Juan 23. Todo esto son antecedentes. Luego surge el Concilio Vaticano II que recoge todas estas enseñanzas y también en el Concilio Vaticano II en 1965 en uno de los documentos Gaudium et Spes habla de esa íntima relación que existe entre la dimensión pública y la dimensión privada de la justicia y afirma la fundamental igualdad de todos los seres humanos y la urgencia de llegar a una condición de vida humana y más justa para todos. Y hace una invitación para que todas las instituciones humanas, privadas o públicas, se esfuercen para ponerse todas ellas al servicio de la dignidad y del fin del hombre y que luchen con energía contra cualquier esclavitud social o contra cualquier esclavitud política y se respeten, por supuesto, los derechos fundamentales de los seres humanos. El numeral 29 de la Gaudium et Spes es significativo en esta dirección, igual que el 90, ¿verdad? Donde el concilio subraya que hay inmensas calamidades que están oprimiendo todavía a la mayoría de la humanidad y por tanto se debe fomentar la obra de la justicia y del amor de Cristo a los pobres. Y la Iglesia invita también a que se cree un organismo universal de la Iglesia que tenga como función estimular a toda la comunidad católica para promover el desarrollo de los países pobres y la justicia social internacional. Esto que se dijo en el Concilio Vaticano II va a propiciar que surja lo que se conoce como el Pontificio Consejo de Justicia y Paz, que se creó en el 1967, posterior al Concilio Vaticano II, y tenía como objetivos este Pontificio Consejo promover en el mundo la justicia y la paz, actuar principalmente en el orden del trabajo, por el progreso de los pueblos y por la defensa de los derechos humanos. A partir de ahí, pues ya este Consejo Pontificio de Justicia y Paz, vean que ahí todavía no tiene el término de integridad de la creación, eso surge después, porque este equipo va generando foros, talleres en todos los continentes, con todas las iglesias, incluso se realizó el sínodo de los obispos, el sínodo por la justicia, y se va viendo que la injusticia ambiental está estrechamente unida con la injusticia social, y como lo dice después Laudato Si lo va a decir recientemente, ¿verdad? Que no hay dos injusticias, sino que es una misma, social y ecológica, es lo mismo. Entonces, la vida religiosa, en 1982 más o menos,
asume también esta apuesta de estos objetivos de este Consejo Pontificio de Justicia y Paz, y ellos, los superiores mayores de las congregaciones femeninas y masculinas, crean la Comisión de Justicia, Paz, y le ponen el apellido e integridad de la creación. Si se dan cuenta, el término creación es un término mucho de comunidades de fe, porque es la teoría de la creación, de lo que existe fue creado por Dios. Entonces lo asumen integridad, y decir, bueno, el respeto de la vida, de todas las formas de vida de la creación. Entonces, y así es como se empieza a promover las comisiones de justicia y paz en las congregaciones religiosas. Y así es como llega también a nosotros como misioneros claretianos, que somos parte de estas organizaciones internacionales, de los superiores, de las organizaciones que forman todas las congregaciones masculinas religiosas. Bien, no sé si por ahí podemos ir con el conversatorio de estas cosas que les digo, si queda claro. Sí. Es así, o sea, más, o sea, JPIC, entonces podríamos ver que más, o sea, justicia, paz e integridad de la creación, vamos a utilizar el nombre y apellido. Sí. Es más que, digamos, una comisión, es un llamado a acción, definitivamente. Y también vemos cómo, ¿verdad? Es la necesidad de buscar igualdad, la necesidad de que en el momento actual pudo haber una crisis, pudo haber una situación catastrófica, pero de esa situación catastrófica nace la esperanza y nacen las ganas de ver justicia, de ver paz, de tener el valor por toda vida humana, por toda criatura creada por Dios. Pues vemos también cómo en el contexto histórico, justicia, paz e integridad de la creación puede que nazca de momentos pues trágicos para la sociedad, pero ha florecido y ha llegado a toda Latinoamérica, inclusive pues aquí en Puerto Rico. A mí me está curioso que, como mencionó César, Padre César, que se puede leer hasta en la Biblia, que se habla de la justicia, la paz y de la integridad de la creación, y no es hasta los otros días que nos dimos cuenta que teníamos que reformar eso y darle duro a eso en nuestro mundo, porque se puede ver desde antes del Antiguo Testamento, y no hasta 1967 que se empieza a mirar la justicia, que hay que abarcarla. Sí, es un llamado a salir un poco de lo que son los cultos y ¿verdad? No es dejar eso, pero es que tenemos que, claro, los ritos, la ceremonia y nuestro hermano y nuestra sociedad y ¿verdad? Son elementos muy importantes que necesitamos atender. Por ejemplo, si uno se da cuenta en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, en las bienaventuranzas, hay una bienaventuranza, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos van a ser reconocidos como hijos de Dios, o bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados. Y luego Mateo sigue diciendo después, busquen primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, vamos a encontrar muchas veces la experiencia de la justicia en los textos, no solo del Nuevo, sino también del Antiguo Testamento. Los profetas van a ser buscadores de justicia. Y es interesante lo que tú decías. Para nosotros, cuando hablamos de justicia, paz, integridad de la creación, tenemos que entenderlo en la iglesia, por ejemplo, piensa en una comisión. Ya existía o ya existe en nuestra iglesia actualmente lo que es la Cáritas Internacional, y encontramos en muchas de nuestras iglesias Cáritas, que es como esa dimensión de asistencia o de extender la mano inmediata ante situaciones urgentes. Pero justicia, paz, integridad de la creación, esta comisión surge no para el tema de la asistencia, y surge esta comisión no negando lo otro, sino complementando lo que ya en la iglesia existe de acciones caritativas y de emergencia. Sobre todo, justicia, paz e integridad de la creación quiere atacar las causas del sufrimiento, las causas de la pobreza, las causas de la desigualdad, las causas de
todas estas causas de injusticias. Esta comisión quiere ir a las causas, atacar las causas estructurales. Y a veces cuando empezamos a generar grupos o comisiones de justicia y paz en las parroquias o en las congregaciones, normalmente hacemos cosas de asistencia que son más propias de la Cáritas y ya nos llamamos que estamos haciendo cosas de justicia y paz. A veces yo me acuerdo cuando empecé esta animación de la Secretaría, la gente cuando yo llegaba esperaba que yo llegara a hablar de reciclaje, que yo llegara a decirles que había que sembrar arbolitos, y resulta que yo no llegaba a hablar ni de reciclaje ni de nada de eso. No de que había que pronunciarnos contra la deforestación de zonas grandes o de los monocultivos que estaban acabando con la biodiversidad. Eso es más serio, porque entonces ahí ya te metes con temas políticos también, te metes con disposiciones municipales, te metes con otros temas que no es precisamente ese acto personal individual de yo sembrar un árbol o de yo apagar una luz y entonces ya estoy haciendo justicia y paz. No, esta Comisión de Justicia y Paz no va con el tema de apagar luces, hay que hacerlo y lo tenemos que enseñar, por supuesto, en la catequesis y por todos los medios, pero la Comisión de Justicia y Paz, por ejemplo, trata de señalar las zonas que no tienen acceso a la luz y trata de ayudar a que los cobros que la luz no se privatice y que los cobros de luz sean justos para todos. Entonces, es otro enfoque, insisto. Ojo con lo que acaba César de mencionar. Chacho, ojo con lo que acaba César de mencionar, porque es que nosotros asumimos una postura muy liviana ante situaciones que nos están afectando de forma contundente, porque en la manera en que nosotros, en que a nosotros se nos sigue quitando nuestros recursos, somos nosotros quienes vamos a pagar por eso. Somos nosotros quienes estamos asumiendo la mala decisión de un gobierno o de un grupo, y al final el pobre o el que tiene menos recursos es el que termina dando más. Exacto. Entonces eso es empobrecer aún más al que menos tiene. Entonces merece que vayamos visibilizando todas estas acciones que están ocurriendo y denunciarlas y actuar contundentemente, y no simplemente que mantenernos en la queja de que ¡ay, bendito, mira otra vez otro aumento! No, hay que ejecutar. Sí, y es como menciona también César, hay veces que podríamos pensar que justicia para integridad de la creación es más apoyar, pero cuando entonces entramos en todos estos diferentes aspectos meramente, o sea, puramente sociales, aspectos puramente políticos, a veces nosotros tendemos de separar una cosa y la otra, no pensamos que como cristianos estamos llamados a estar ahí, no solamente de manera apoyando, sino también como parte de ese grito social. Y muchas veces pensamos como que, pues en esa parte, pues esos ámbitos de justicia, esos ámbitos sociales de lucha, pues no tienen que ver con nuestra fe. Es nuestro llamado estar ahí con el hermano, es nuestro llamado a gritar contra la injusticia, porque es como también menciona parece que en la Biblia está directamente ese clamor de justicia, ese clamor de paz. Y como nosotros simplemente vamos a decir, pues eso no tiene que ver con la fe, es un modo de evangelización, estar ahí también. Así mismo es. Y como ha mencionado Padre César, como están mencionando mi hermana, el Evangelio nos llama, el Evangelio nos exige ser portavoces de la paz, de la justicia y de la integridad de la creación en nuestra realidad. Y ahora queremos hablar un poquito, ya tocando los cimientos y la base de lo que es JPIC en Latinoamérica y de dónde surgió JPIC en el 1967, que no se les olvide. Ahora queremos tocar ¿qué es JPIC o cómo podemos continuar implementando lo que es la justicia, la paz y la integridad de la creación en Puerto Rico, en nuestras realidades políticas, en nuestras realidades ambientales, y no pasar por alto
y que no pase por desapercibido que en Puerto Rico hay movimientos, que en Puerto Rico hay luchas contundentes contra el abuso ambiental, contra la corrupción, y pues algunas de ellas las queremos mencionar. Inclusive hay muchos jóvenes que nos están viendo por aquí y se pueden acordar de lo que fue de lucha por la justicia, por la igualdad de derechos, por la igualdad de defender lo que es la patria. Y pues sobre ese tema, sobre lo que es JPIC en Puerto Rico, quisiéramos que César nos guiara a cómo continuar luchando contra el andamiaje gubernamental, cómo continuar luchando contra todas esas cosas que conocemos que no son correctas en la política pública de Puerto Rico desde la mirada de JPIC. Yo creo que es importante, insisto, recordar como los objetivos por los cuales se formó aquella comisión de justicia y paz a nivel de la iglesia institucional, y era promover en el mundo justicia y paz, era un objetivo. Luego actuar en el orden del todo el tema laboral, los derechos laborales, justicia laboral, por el progreso de los pueblos y por la defensa de los derechos humanos. Si se dan cuenta que ya nos está diciendo, tenemos que formarnos, tenemos que conocer estas cosas, tenemos que saber cuándo nos están violando unos derechos y cómo defenderlos, qué herramientas ciudadanas tenemos. Recuerden que la mayoría de la iglesia son laicos y laicas, y nos dice el documento de Aparecida que el campo principal de misión de los laicos y las laicas es el vasto mundo de la política, de la economía, de la cultura, de la educación social. Ese es nuestro campo misionero. Los laicos, a veces decimos, quiero hacer misión. Una vez me encontré una persona muy amiga, él era un profesional en salud, y me dice, padre, yo quiero ir a misionar. Y yo, wow, qué bien, mira, vamos a hacer giras médicas. No, pero yo quiero ir a hablar de la palabra de Dios, no quiero ir a hacer lo que hago todos los días. Dice, no, pero ese es tu aporte, tu conocimiento, y hay mucha necesidad en eso. Y si lo haces como hombre, movido por la fe, pues vas a poder incluso dar testimonio de que estás haciendo ese servicio a la comunidad, a tus hermanos y hermanas, llevándole salud como Jesús, ¿verdad? Y vas a poder hacer explícita esa evangelización con esta manera indirecta de servicio. Pero no solo brindando tu servicio directo, sino también viendo qué circunstancias de deficiencia de salud hay en el lugar, no acceso a la salud. Insisto, justicia y paz va a poner el ojo en todo lo que es la estructura, no solo darle unas pastillas o comprarle una medicina a un enfermo, sino asegurarse de que el centro de salud del barrio esté funcionando adecuadamente, precisamente para que los cristianos no tengamos que estar supliendo lo que es la responsabilidad del gobierno, y es responsabilidad del gobierno porque está creada una estructura donde todos los ciudadanos aportamos a ese gobierno central precisamente para que él se encargue de hacer llegar ese bienestar social a todos los miembros que conformamos parte de este territorio que llamamos país. Entonces, una cosa importante que podemos hacer para enfrentar los problemas de un país es formarnos, y cuando hablo de formarnos, son procesos, conocer nuestros derechos, conocer la constitución política de nuestro país, conocer, hacer todo ese proceso de entender cómo nosotros, si somos ciudadanos, cuáles son las herramientas que tenemos para poder exigir que se respeten aquellos derechos que están siendo vulnerados. Por tanto, también tener análisis permanentes de la realidad. A lo mejor la coyuntura en este momento nos dice, no, el problema ahorita más grave en Puerto Rico es el tema del acceso a la luz. Por tanto, nos vamos a formar los que estamos en este Ministerio de Justicia y Paz, vamos incluso a ofrecer elementos de discernimiento para que la gente también pueda tomar posturas, pueda pronunciarse, y sepamos saber y sepamos a qué instituciones tenemos que dirigirnos para alzar nuestra voz y para pedir que esos derechos sean respetados.
Otra es que estas comisiones de justicia y paz tienen que estar formadas por profesionales de diferentes ramas, profesionales del derecho, profesionales de la salud también, profesionales pedagogos. Tenemos que estar personas de diferentes capacidades para poder también hacer más creativa y efectiva esta misión que tenemos de promover la justicia y la paz. Y yo creo que como tareas principales, esto es fundamental. Cuando estamos hablando de crear comisiones de justicia y paz, tenemos que estar en estos campos y hacer estos procesos de formación, conocer cuáles son los derechos humanos, ver todo lo que está ahora hablando la ONU de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿verdad? La Agenda 2030, que se nos está proponiendo ahí, poder estar en sintonía y sentir que yo como cristiano no estoy haciendo nada diferente, al contrario, es la concreción de mi fe. O sea, ese compromiso social, político, es precisamente la verificación de mi experiencia de Dios y de mi espiritualidad. Como muy bien lo decía Luis, mi espiritualidad es una espiritualidad encarnada, pero se encarna en situaciones reales, concretas, no se queda enquistada en una capilla, sino que precisamente la capilla es eso que me va a lanzar precisamente a mi primer campo de misión, que es el mundo, que es la sociedad, que es la política. Y entonces ahí donde yo voy a estar, voy a promover, voy a generar justicia, voy a atacar la corrupción, voy a generar que las personas seamos honestas, que seamos transparentes, voy a exigir transparencia de las autoridades, pero también las organizaciones nuestras van a rendir cuentas transparentemente. Y va a ser todo un proceso donde yo no voy a sentir que esto sea ajeno a mi ser cristiano, que precisamente yo como laico y laica, ciudadano, en este caso ustedes ahí en Puerto Rico, nosotros aquí ciudadanos guatemaltecos o de donde nos estén viendo, precisamente el ser buen ciudadano es precisamente como yo voy a ser buen cristiano, no dándole la espalda a las realidades de mi país, sino al contrario, viendo cómo yo puedo aportar activamente y no individualmente. Porque otra clave de justicia y paz es generar, que es muy cristiano también, el generar comunidades, generar asociaciones, cooperativas, grupos, porque los males sociales no se pueden enfrentar solos. Obviamente tenemos comportamientos personales que tenemos que hacer todos los días, ¿verdad? Coherentes con lo que estamos diciendo, pero las causas estructurales de la pobreza, de la injusticia, de la corrupción, no se pueden atacar solas. Tenemos que generar comunidades, si son de fe en este caso, pero no solo nosotros, comunidades de fe, sino aliarnos a otros movimientos de la sociedad que están en esta misma dirección, sin perder nuestra identidad, sin perder nuestros valores, aliarnos, unirnos a otras organizaciones de la sociedad que también están buscando los mismos objetivos que busca este Ministerio de Justicia y Paz. Sí, fíjate, César, acabo de escuchar, has mencionado algo que para mí es muy contundente en cuanto a nuestras acciones, que tienen que ser coherentes, que debemos tener una vida coherente. Entonces, no, por un lado, no podemos estar promulgando unas acciones que por el otro lado nosotros mismos actuamos en contra de esas mismas acciones. Entonces, la coherencia en cuanto a lo que es nuestra vida como cristianos debe ir de la mano en esas acciones en el favor de los nuestros, de nuestra sociedad, de nuestros niños, de nuestros ancianos, de nuestro medio ambiente. Debe haber una coherencia entre una cosa y la otra. No podemos ir desbandadamente por caminos erróneos. Definitivamente. Entonces, o sea, perdón, Ivette. Sí, no, sí. Aporta. Definitivamente no es una cosa que excluye la otra, que podrían también, tenemos que a veces aprender a desaprender esas cositas que nos dicen como que, bueno, pues, si yo estoy en una lucha social, si yo estoy gritando, clamando por algo social,
pues no estoy siendo un cristiano. No, específicamente el Espíritu es quien nos impulsa a salir de nuestra zona de confort. El Espíritu es quien nos impulsa a estar allí, a estar al lado del hermano, y estamos llamados a eso. Somos llamados y enviados. Y qué mejor manera de ser llamado y escuchar ese llamado y seguir ese envío que estar ahí presente, y no es presente solamente, digamos, como está mencionando Yesmarí, en la oración, que es muy importante también, pero estar presente en todas esas acciones. No nos quedamos de una manera pasiva, nos quedamos presentes de una manera activa. Y eso es una de las cosas también que creo que es bien linda de JP. Ajá, John. Como diría una canción, lánzate a la aventura. Pero mira, lo he pagado. Algo que quiero recapitular. Ay, no, habla tú. No, dale. Dale, César, porque vale, es muy importante recordar que lo que dijo César de una acción de amor al prójimo, de darle comida al hambriento, es una acción de bondad, de solidaridad, pero no es una acción de JPIC. La acción de JPIC sería buscar cómo que no haya gente hambrienta, buscar que haya alguna acción social que elimine esa gente que tiene hambre, que se reduzca o que no exista. Que sí existen esas acciones de bondad, pero no son de JPIC. JPIC va a la raíz del problema, a ese sitio. Que remarques eso, John, porque a veces esto no se entiende, no creas, no es tan fácil. Te digo que veo ya varios años animando esto y pareciera que cuando uno dice esto como que uno está negando lo otro. Yo no niego, si a tu casa llega alguien con hambre y tú puedes darle un plato de comida, dáselo. Pero JPIC fue creado precisamente para evitar que existan estas personas. Y a veces dice, a veces dice, con el tema de la oración, que tú muy bien decías, es decir, bueno, y los que estamos aquí pareciera que a veces se nos critica de que no somos gente espiritual, que no oramos. No, para hacer lo que estamos haciendo se necesita ser hombres y mujeres muy espirituales, porque van a venir situaciones muy difíciles de persecución, de atentados contra nuestra vida, porque cuando empecemos a tocar intereses de gente con real poder, con reales intereses de que esté en situaciones de injusticia y que esas situaciones de injusticia no se acaben, ¿verdad? Entonces nos vamos a topar con situaciones que pueden amenazar nuestra vida. Y si tú no estás firme, con una fe sólida, que si tú no estás bebiendo y no tienes una relación estrecha con este Dios de la vida, con este Jesús que se encarnó, probablemente salgas corriendo o no realices la obra que tienes que hacer. Entonces, a veces, y entonces también viene mucha gente que dice, no, pero entonces la Comisión de Justicia y Paz tenemos que hacer misas. No, la Comisión de Justicia y Paz presume que el que está en esa comisión es una persona madura que tiene sus dinamismos de cuidado de su fe, oración diaria, que participa de la Eucaristía, que tiene una comunidad de fe donde alimenta su crecimiento, ¿verdad? Esta comisión precisamente surge como un servicio de estas personas que alimentan su fe, que celebran la Eucaristía, que son hombres y mujeres de Dios y que tienen que atacar unas causas del sufrimiento, como lo hacía Jesús. Fíjense que Jesús, y esto a veces escandaliza a la gente, pero yo siempre lo dije, Jesús no llamó para que lo adoraran. Eso no lo inventamos los cristianos después, la adoración y las horas santas, y nos hemos quedado adorando a Jesús en las capillas. Pero Jesús no invitó a que lo adoraran. Jesús siempre decía, el que quiera venir tras de mí, que cargue con su cruz y que me siga. Y con el samaritano, vete y haz tú lo mismo. Y en el lavatorio de los pies, hago esto para que ustedes también hagan lo mismo. Y constantemente está enviando. Ahora vámonos a la otra ciudad porque también allá hay que expulsar demonios y hacer el bien, etcétera. Y se recuerda a Jesús así en los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Cuando se habla de la resurrección, dice un tal Jesús que pasó haciendo el bien. O sea, y Jesús, si lo vemos, ¿cuál era el mensaje central de Jesús? Es atacar el sufrimiento. O sea, si entendemos bien esto, mi hora santa, cuando yo vaya al jueves hora santa, me voy a alimentar para cuando yo salga de ese momento de adoración, no me den ganas de quedarme más adorando, sino me salga urgido con esa necesidad en el corazón de que hay sufrimiento en el mundo y que yo no puedo estar esperando. Hay que aportar para acabar con ese sufrimiento, como Jesús lo hizo. Entonces mis manos, por eso cuando decían de la espiritualidad encarnada, es propia de los seguidores
de Jesús y los que trabajamos en esta Comisión de Justicia y Paz. O sea, las manos de Jesús son nuestras manos, el corazón de Jesús es mi corazón, los ojos de Jesús son mis ojos, los pies de Jesús son mis pies, no hay otros. O sea, y estas obras de misericordia, ¿verdad? Estas obras de misericordia, no voy a esperar a que las haga Dios desde el cielo, no. Él cuenta conmigo y con todos los que estamos en estas comisiones y debería contar con todos sus seguidores y seguidoras, ¿verdad? Para poder atacar el sufrimiento del mundo como lo hizo. Y la resurrección, ahora que estamos hablando de Pascua, también la resurrección tendría que entenderse desde la clave de la encarnación. El decir que Jesús ha resucitado es porque Jesús puede seguir contando conmigo, que su obra no terminó en la cruz, porque yo sigo vivo y yo puedo continuar la obra que los romanos le impidieron continuar a él. Así que él, de alguna manera, encarnado en mí, resucitado en mí, va a poder seguir haciendo esa obra de amor, de lucha contra el sufrimiento. Insisto, esta Comisión de Justicia y Paz no niega que hayan espacios de oración, no niega de que hayan acciones de caridad, no lo niega de ninguna manera, pero tenemos un mandato claro, ¿verdad? Es como cuando en la misa tú le dices al monaguillo, no sé si ustedes han sido monaguillos, pero cuando claro. Los monaguillos se reparten, a ti la colecta, a sí. tú el agua y la vinagera, y tú vas a... Entonces no significa que es una encomienda, todos los monaguillos pueden hacer todo, pero la encomienda en esa Eucaristía es la colecta, y él tiene que estar atento a eso, ¿verdad? Entonces, igual nosotros, la Iglesia nos dice, realicen esta misión, recuérdenle a todos los católicos que ser seguidor de Jesús no significa darle la espalda a su compromiso ciudadano, que ser seguidor de Jesús es precisamente para que en la sociedad hayan cristianos como sal de la tierra y luz del mundo, que puedan precisamente esas realidades de oscuridad, de corrupción, de injusticia, las puedan iluminar con su buen hacer, con su organización, con propuestas creativas, denunciando, pero también proponiendo, ¿verdad?, alternativas a las causas del sufrimiento. Entonces, esto yo creo que lo que tú dices, John, me parece que es muy interesante. A nosotros no nos toca. Ahora, si yo digo, no, pues a mí me gusta más lo de Cáritas, perfecto, no pasa nada. Cáritas está necesitando gente también. En la pastoral social de la parroquia hay Cáritas y muy bien si te quedas en Cáritas, ¿verdad? Pero a veces nuestras parroquias están muy llenas de Cáritas, mucha asistencia, sí, ¿verdad? Vamos a ver al pastoral del enfermo, pues es ir a hacerle una oración, un rosario con él, le llevamos un juguito, unas cuantas pastillas si nos alcanza el dinero, pero, y uno dice, bueno, ¿y pero por qué en el centro de salud no lo atendieron? ¿Y por qué en el hospital salió más enfermo? Llegó con una enfermedad y salió con otras 3. Entonces, una pastoral de la salud en clave de JPIC tendría que atacar las causas, ¿verdad? Y tendría que ayudar a que haya acceso a la salud de todos los que forman parte de esa parroquia. Es otra cosa que ustedes tienen que hacer. Los problemas sociales son muchos. Los problemas sociales son un mar. Hay problemas de salud, problemas de educación, problemas de ambiente, problemas de niños de la calle, mujeres en situación de prostitución, drogas. Ustedes hagan la lista de problemas sociales que pueden existir y hay 1001 problemas. Por eso es importante también priorizar de acuerdo al grupo de gente que estamos. ¿Qué podemos hacer 3? No es lo mismo que podemos hacer 8, no es lo mismo que podemos hacer 10. Y si hay 5 abogados, si hay 3, no es lo mismo que si no tenemos ningún abogado. Entonces, sí es bueno también cuando decidamos qué vamos a hacer, priorizar, limitar nuestras acciones, aunque sean acciones humildes, pero que sean claramente acciones de justicia, paz, integridad a la creación. Porque a veces queremos abarcar todas las problemáticas sociales y terminamos imposible. Y el que mucho abarca, poco aprieta. Exacto. Y entonces, también continuando esa línea, César, que tenemos que hablar también de la espiritualidad y ese proceso de discernimiento en claves de justicia para integridad de la creación. Y más hablando de, como lo que tú mencionaste, que vemos que en Justicia para la Integridad de la Creación, estas comisiones no son solamente, hay muchas personas que son laicas, necesitamos estos profesionales de la salud, necesitamos estos abogados, necesitamos estos trabajadores sociales, necesitamos unirnos también de otros grupos
pero también manteniendo esa integridad de nuestros valores. Y entonces, de nuestros valores, como también mencionaste, siguiendo porque somos cristianos que seguimos la causa de Jesús. Somos seguidores de Jesús y tenemos que estar ahí por los pobres, tenemos que estar ahí por la sociedad, no de manera pasiva, sino activa. Y también mencionaste que se asume, por decirlo así, que aquella persona que pertenezca a JPIC es una persona madura en su espiritualidad, madura en su fe. Pero aquellas personas que no están escuchando y le está sembrando esa semillita de, wow, esto es la iglesia, esto es mi misión. ¿Cuáles son esas claves que tú podrías decir que son presentes, que deben estar presentes en la espiritualidad y en ese proceso de discernimiento en clave de JPIC? Bien, yo creo lo que ya dije anteriormente es ver a Jesús. Esa es una clave, pero ver a Jesús en esta clave de lucha contra el sufrimiento. Si lo vemos solo como el de que está en la hostia para ir a adorarlo, probablemente no salgamos nunca de la capilla y sintamos más la vocación de ser adoradores del Santísimo, que no está mal. Hay que ser adoradores. Pero la clave es decir, bueno, ver a Jesús, y cuando contemplo a Jesús en estos espacios que la iglesia ha creado, como la hora santa, como la Eucaristía, como la oración, todo esto tiene que ser momentos donde yo precisamente me lleno de más valor, donde tengo más luz para poder salir a la calle a hacer como Jesús. Vean que toda la actividad de Jesús no fue en los templos. Jesús no fue un sacerdote, Jesús fue un laico. Fue asesinado siendo laico. Después, los cristianos le dimos la categoría de sacerdote según el rito de Melquisedec, pero él no era sacerdote, él era laico. Entonces, esto es otra clave bien importante, porque la mayoría de la iglesia es laica, y el mayor trabajo y el más difícil está precisamente donde los laicos están todos los días, en la fábrica, en la empresa, en la escuela, en los centros de salud, en las calles, en los mercados. O sea, Jesús fue laico, y si lo vemos en su acción evangelizadora, es en los caminos, es en la montaña, es en las casas. Ahí es donde está haciendo Jesús su tarea. Entonces, una clave espiritual es ver a Jesús, pero verle en esta clave. Segundo, entender que la palabra de Dios no solo está en la Escritura. La Sagrada Escritura es un elemento de la revelación de Dios, ¿verdad? Ahí los pueblos, el antiguo pueblo de Israel, dejó escrito su experiencia y podemos ver la revelación progresiva en la Sagrada Escritura. Pero todas las religiones han escrito sus libros sagrados de la primer fuente de la revelación de Dios, que es la realidad. O sea, y ese libro de la realidad es el primer libro de la revelación de Dios y sigue abierto, no solo para los cristianos, sino para los musulmanes, para los budistas, para todas las otras religiones. Este libro de la realidad sigue abierto y se está escribiendo todos los días. Y en ese libro de la realidad está escrito tu nombre y el mío. Ahí está escrito. En la Biblia no lo vas a encontrar, no vas a encontrar la misión de Ivén y la misión de John. En la Biblia no está. Pero en el libro de la realidad sí, porque se está escribiendo todos los días. Y ahí está Dios llamándonos. Dios nos está interpelando en los gritos de la madre tierra, en la deforestación de la Amazonía, en el cambio climático. Dios nos está exigiendo una respuesta en las guerras. El Papa habla de más de 38 pequeñas guerras. Parece que estuvimos en otra guerra mundial, pero en fragmentos. Ahí Dios nos está pidiendo, en el tema de los migrantes, ahí hay una interpelación de Dios fuerte para nosotros. Entonces, esa es otra clave espiritual para los que trabajamos en este servicio de justicia, paz e integridad a la creación. Entender que la realidad para nosotros es fuente de la revelación de Dios, y Dios nos está hablando ahí, y Dios nos está haciendo llamadas importantes a las que tenemos que dar respuestas, como Moisés. El Éxodo esto es fundamental, lo del Éxodo, ¿verdad? Vio Moisés cómo está sufriendo su pueblo, se aleja, pero esa lejanía no implicó que se olvidara de lo que había visto, y después de esta experiencia de fe que adquiere con la nueva familia, su suegro, Jetro, que era sacerdote, ¿verdad? De allá, él empieza a tener una sensibilidad religiosa y entiende que aquello que está viviendo el pueblo en Egipto no lo quiere Dios, y por eso después esa interpretación hermosa, ¿va? He visto, he escuchado y te envío. Entonces, ese es un elemento de espiritualidad para nosotros. La realidad,
Dios sigue viendo a través de nosotros, nuestros ojos, Dios sigue escuchando a través de nuestros oídos, y Dios quiere seguir interviniendo en esa historia de sufrimiento, enviándonos a cada uno de nosotros. Entonces, es otro elemento de la espiritualidad, de nuestra espiritualidad. Y hay otro elemento también importante cuando hablamos de la espiritualidad. Ciertamente tenemos que tener un método, ¿verdad? Y en América Latina se ha usado mucho el término o el método del ver, juzgar, discernir, pensar y el actuar. Entonces, el ver, insisto, este libro de la realidad. Segundo, el juzgar, el pensar, el discernir desde la Sagrada Escritura, desde los documentos de la iglesia, desde, en el caso nuestro claretianos, la tradición congregacional, desde el carisma de San Antonio Margaret, pensar, discernir qué haría Jesús, qué haría Claret, qué nos está diciendo la congregación que hay que hacer, la iglesia, el Papa Francisco con la Fratelli Tutti o con Laudato Si, ¿qué nos está diciendo? Ahí hay un discernimiento. Y el actuar, ¿verdad? Es otra característica. Nosotros no nos quedamos solo viendo, ni discerniendo, ni pensando, sino decir, bueno, ¿qué aporte podemos hacer? ¿Verdad? El actuar, el compromiso transformador de esa realidad. O sea, vemos esa realidad sufriente y hacemos un compromiso para que esa misma realidad sea una realidad de vida. Te menciono estos tres elementos de la espiritualidad básicos, ¿verdad? Habría que profundizar. Tú te acuerdas que esto fue un taller de casi más de 1 hora, entonces es difícil como querer decirlos todos los elementos en este momento, pero yo creo que en estos que te he dicho, yo creo que pueden quedar animados para decir qué más hay, ¿verdad? Y que se animen a estos procesos de formación. Insisto, la gente que estamos aquí, a veces se nos acusa de que no somos espirituales o que no somos gente de fe o que somos más sociólogos, unas barbaridades que le dicen a uno, ¿verdad? Pero ahí sí que uno los disculpa porque se ve que detrás de estos argumentos hay ignorancia. Pero, insisto, la gente que estamos aquí tiene que tener una espiritualidad, tiene que vivir, tiene que tener unos dinamismos de fe personales y comunitarios, porque cuando uno asume el compromiso de escuchar a Dios, ahí donde la vida clama, como decía el canto que tú pusiste al inicio, ¿verdad? Es cosa seria, ¿verdad? Y tenemos que estar preparados, porque no va a ser fácil. Insisto, puede haber persecución, puede haber amenazas de muerte, y en América Latina tenemos el ejemplo de mártires. Monseñor Romero, tenemos el Monseñor Gerardi, Monseñor Angelelli, por hablar de obispos, pero aquí dentro del 23 van a ser canonizados, van a ser beatificados los mártires del Quiché, gente sencilla, ¿verdad? Que por tener la Biblia y por tener una palabra iluminadora sobre la realidad de dictadura que vivieron, fueron asesinados. Entonces, si no tienes una fe firme, si no tienes una experiencia de Dios, si no te alimentas espiritualmente, difícilmente vas a poder realizar esta tarea. Y si no te alimentas, cuando estés en estas tareas, fácilmente vas a abrazar otros valores que no son los que nos mueven a nosotros. A nosotros no nos mueve la lucha de poder. A nosotros no nos mueven los intereses políticos, económicos que pueden mover a otros grupos. A nosotros nos mueve el amor al prójimo, ¿verdad? Porque amamos a Dios. Hemos descubierto que amar al prójimo es importante. Entonces, estos son elementos de espiritualidad básicos, creo yo, fundamentales para poder estar en esta experiencia. Y fíjate, ay, perdón, Yesma. Súper rápido, y como lo que dijiste al final, como amamos a Dios, podemos amar al prójimo, y como hemos sido amados y somos infinitamente amados, podemos amar al prójimo, porque ya conocimos ese amor. Sí, a mí me parece que es momento para nosotros con sensibilidad abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos y nuestra boca y poner nuestras manos en la acción, los ojos para mirar, para poder ver cuando se cometen, cuando hay diferencias, cuando se cometen injusticias, cuando hay trato desigual, y escuchar también. Y la boca para denunciar cuando esas cosas están sucediendo. Y como bien César dice, hay herramientas, debemos formar grupos que los hay, vamos, pero identificar dónde nosotros podemos, juntos con otros, en coalición con otros, poder atacar estas situaciones. Y son simples, vamos a comenzar por nuestro propio entorno.
Los que estamos en el área laboral no podemos ser dóciles a aquello que ocurre que es incorrecto. Nosotros como pueblo ante la corrupción debemos ser puntuales y lo hemos hecho, como lo hicimos en el verano del 19. Históricamente, fue precisamente por una injusticia a nivel nacional que nos movió a una acción tan contundente en nuestras comunidades, en nuestra propia casa. O sea, nosotros debemos comenzar por sensibilizar nuestros sentidos a toda acción donde se vea desigualdad, donde no se le esté tratando a las personas con la dignidad. Y especialmente ese mismo llamado, como menciona Ivette, nosotros jóvenes que tenemos que sentirlo, no solamente porque esto es lo que nos toca vivir después, sino tenemos que pensar que hay otros más chiquitos que nosotros. Así mismo, otros más chiquitos que nuestra niñez también merece. Un mundo. Estos mismos jóvenes que están aquí, los que son más jóvenes que yo, que están la mayoría en sus universidades, ¿cuántas cosas no están ocurriendo con nuestros centros docentes? ¿Cuántas cosas no están ocurriendo con nuestros centros docentes? Y cuántas personas salen a manifestarse o a hacer grupos para tratar de controlar que los poderosos no tomen el control de lo que es la educación de nuestro pueblo, la educación de calidad para nuestro pueblo, no para los que tienen dinero, que pueden pagar cualquier universidad, no, es para el que no tiene. Con nuestros niños, con la educación de nuestros niños, cuántas barbaridades están haciendo con la educación de nuestros niños y qué hacemos nosotros, ¿ves? Es poco a poco ir visibilizando, pero identificando también, como bien dijo César, dónde vamos a poner nuestra acción, porque no nos podemos diluir en muchas cosas. Exacto. Yo creo que hay que empezar, te cuento, a nivel de América Latina, y preguntaban también un poco, los claretianos tenemos un equipo de Solidaridad y Misión, se le llama. Solidaridad y Misión es un nombre que abarca diferentes comisiones, por decirlo así. Está la Comisión de Justicia y Paz, está las procuras o las ONGs claretianas, donde se realizan proyectos precisamente en clave de JPIC, y donde está presente también todo el tema del voluntariado. Entonces, cuando se habla de solidaridad y misión, es toda la dimensión social del carisma claretiano en América y en el mundo, porque es un término que se está usando ahorita a nivel de los claretianos del mundo. Entonces, en cuando estaban, no sé si saben, pero tenemos un equipo de claretianos ante la ONU, que unidos a otras congregaciones religiosas, pues tratamos de que las voces de las poblaciones que acompañamos en el mundo puedan también ser tenidas en cuenta cuando se están tomando decisiones allá. Y cuando miraban ellos la cantidad de temas, dice que eran más de 1000 temas, o sea, pueblos indígenas puede ser pueblos indígenas y juventudes, pueblos indígenas y mujer, pueblos indígenas y agua, pueblos indígenas y extractivismo, pueblos indígenas y monocultivos, pueblos indígenas y cultura. O sea, dice, solo de un pueblo, juventud, jóvenes y drogas, jóvenes y... Entonces eran miles y miles de temas, y decir, no, nosotros si vamos a estar allá tenemos que ser con temas concretos. Y entonces también en América nos preguntamos nos hicimos esa pregunta, ¿qué podemos hacer? Y escogimos 3 opciones. Dijimos, metámonos con el tema de migración, conozcamos el tema de migración, derechos de migrantes, qué se está haciendo en los países por el tema de migración, qué está generando la migración, cómo podemos aportar a eso. El tema de migración es un tema que se escogió a nivel de todos los claretianos. El otro tema es el extractivismo. Extractivismo que no solo es minería, que es también monocultivos, que también son hidroeléctricas, que es también, bueno, los diferentes extractivismos que hay. Y es otro tema que se agarró los claretianos de toda América. Y otro tema es el tema de derechos humanos de pueblos indígenas, ¿verdad? Todo esto, por supuesto, desde la perspectiva de género, que tiene que atravesar todas estas opciones. ¿Qué está pasando con las mujeres migrantes? ¿Qué está pasando con las mujeres en situaciones de pueblos que están siendo amenazados en su soberanía porque están siendo amenazados por el extractivismo? Siempre el tema de género está presente. Pero ven, solo escogimos 3 temas de los miles de temas que están presentes en América Latina. Y luego
vamos con los claretianos de Centroamérica y también nos hicimos esa pregunta, ¿qué temas vamos a atacar aquí en Centroamérica? Porque esos son los que vamos a asumir con todos los claretianos del continente, pero aquí en Centroamérica, ¿qué vamos a asumir? Y dijimos, bueno, asumamos también medio ambiente, ya no solo extractivismo, sino medio ambiente, ¿verdad? El tema de migración y el tema de interculturalidad, pueblos indígenas. El tema de violencia es otro tema que atraviesa, porque ver cómo la violencia, cómo atacamos la violencia en eso. Nos quedamos con esos temas a nivel de Centroamérica. Entonces, a nivel de América tenemos que hacer algunas acciones unidos con nosotros claretianos. Luego a nivel de Centroamérica tenemos que hacer acciones como claretianos en Centroamérica. Pero después yo aquí en Guatemala, la realidad de mi país, Guatemala, es el tema de la corrupción y uno ve que si la corrupción no se ataca, no avanzan los otros temas y que en la base de migración y en la base de los extractivismos está la corrupción. Entonces yo aquí en Guatemala estoy metido en Centinelas, que es un movimiento social interreligioso por la dignificación del Estado en contra de la corrupción. Entonces, como que en mi realidad local, aunque hayan opciones continentales y aunque hayan opciones regionales centroamericanas, yo después tengo que hacer opciones en mi país. Y después seguí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo pude haber agarrado aquí en Guatemala, pues niños de la calle, o pude haber agarrado otros. Hay miles de temas aquí, ¿verdad? O mujeres en situación de prostitución. Hemos colaborado con ellas, pero en cosas muy puntuales. Pero en lo que le estamos metiendo cabeza, ¿verdad? Es el tema de migración, trata de personas y el tema de lucha contra la corrupción, unido no solo, sino con la Comisión de Justicia y Paz de la Vida Religiosa, con las otras religiones, con otros movimientos. Entonces, este es un trabajo que ustedes tienen que hacer, un proceso primero de análisis de la realidad, ver quiénes son ustedes, ¿verdad? Cuáles son sus capacidades, hasta dónde podrían llegar, qué elementos les faltan, ¿verdad? Y que tendrían que integrar para hacer también el trabajo vocacional para esta comisión, es decir, invitar a gente, abogados o trabajadores sociales que nos estén faltando en la comisión para atacar este problema. Sabiendo que somos claretianos, ¿cómo vamos a aportar en esos temas grandes que a nivel del continente tenemos? Como provincia, o perdón, ustedes son delegación de Antillas, como organismo de Antillas, ¿qué opciones han hecho los claretianos ahí para unirse en esas tareas también? Y luego como Puerto Rico, es decir, bueno, aquí en lo local, nacional, de los 1001 problemas que están afectando a nuestro país, por la ubicación en que estamos, por las capacidades que tenemos, ¿qué respuesta podemos dar? Y empiecen que en la medida que ustedes se van fortaleciendo con una acción, luego seguramente la práctica vamos a seguir. Van a abrazar otra, se van a unir a otros y poco a poco van a ir ustedes a hacer. Entonces, primero, perder el susto, ¿verdad? De toda esta realidad que puede ser así amenazadora y decir, no. Sí, que eso es lo que nos para a veces, nos para ese miedo. No, pero ya con ese mensaje de César. ¡Qué miedo! El miedo en el saco. Así mismo es, y es que, ¿verdad? En este conversatorio lo más que nos vamos a llevar es que necesitamos formarnos, ser conscientes de las leyes por las cuales nos regimos, ser conscientes de las necesidades que nos rodean, y una vez tengamos esa conciencia, pues tomar postura, asumir responsabilidades, asumir responsabilidades concretas, acciones, qué voy a hacer, hacia dónde voy a ir, y una vez pues comenzamos nuestro camino, encomendarnos a Dios y que con Él es con quien único podemos continuar este proyecto de JPIC, porque comprometernos con JPIC es comprometernos con la fe. Así que, ¿verdad? En esta misma sintonía, gracias César, vamos a estar finalizando con una canción. Lamentablemente finalizamos. Ya terminando. Tenemos que verla finalizar, pero gracias César, a todo el mundo que está con nosotros también, muchas gracias, a los jóvenes que nos ven desde Claret, a todas esas personas que están desde Cuba, desde Colombia, Venezuela, Honduras, toda Uruguay. Latinoamérica. Gracias, ha sido un placer para nosotros estar esta noche. Saludos a Rosa María Javier desde Guatemala, nos está sintonizando, el Cita también reportó sintonía, mucha gente aquí conocida que me está reportando sintonía, así que un abrazo a todos, a todas de la parroquia San Antonio María Claret, de Peronia, de Campanero,
con las que también estamos intentando impulsar este mismo proceso que ustedes están llevando adentro. Yo creo que ahorita los claretianos en todo el mundo estamos en esta misma tarea que están ustedes. Y que qué bueno que nos demos ánimo mutuamente. Así es. Antes de terminar, invitarles a que no se queden solos. Que la comisión de JPIC de ustedes, cuando ya digan, este va a ser el tema, vamos a luchar contra, no sé, aquí, por ejemplo, en Centroamérica, contra esta explotación minera. Vean quiénes otros de la sociedad civil están en lo mismo. No se queden solos. Ustedes no van a inventar el agua a su cara. Unirnos a otras luchas. Y cómo hacer el aporte desde el carisma claretiano, desde esa dimensión de fe como cristianos, ¿verdad? Seguidores de Jesús en esta experiencia de Iglesia Católica. ¿Cómo podemos aportar? ¿Cómo podemos acompañar? Pero no quedarnos solos. Es buscar también otras organizaciones que ya están en eso. A lo mejor nuestra presencia va a fortalecer esas acciones que así mismo es. Así mismo es. Todos para uno y uno para todos. Eso es así. Así que no podemos quedarnos en lo pasivo. Tenemos y estamos llamados a lo activo, especialmente en clave de nuestra fe. Y con esto, pues, cerramos el conversatorio. Ahí están los violines atrás tocando, qué sé yo, y toda esa cosita. Pero definitivamente, nuevamente, muchas gracias, Padre César, por estar aquí en nuestra sala. Pero que un día ojalá podamos estar en una sala, de verdad, y seguir charlando y hablando de todas estas cosas. Y de igual manera, todos los que nos sintonizan, espero que se sientan en una sala como en sus casas y que este ratito haya sido un ratito que puedan aprovechar y que se sientan impulsados por el Espíritu a salir, a accionar, a trabajar y hacer todo lo que estamos llamados. Y con esto nos despedimos, pero también vamos a cerrar con una canción de un queridísimo claretiano también, de Padre Luis Enrique, que va muy en clave también a lo que estamos llamados con los objetivos y la misión de JPIC. Así que buenas noches, familia. A los pobres de espíritu, a los mansos y humillados, de ellos el reino será, la tierra heredarán. A los desconsolados, a los sufrientes marginados, su presencia sostendrá. Su palabra consolará. Contigo haremos grandes cosas, continuaremos hoy tu obra. Caminaremos y andaremos más allá, siempre más allá. Contigo haremos grandes cosas, continuaremos hoy tu obra. Caminaremos y andaremos más allá, siempre más allá, más allá. A los que están hambrientos, sedientos de justicia, su amor los saciará, Él los abrazará. A los perseguidos por causa de la justicia, su espíritu animará, con su fuego los guiará. Contigo haremos grandes cosas, continuaremos hoy tu obra. Caminaremos y andaremos más allá, siempre más allá. Contigo haremos grandes cosas, continuaremos hoy tu obra. Caminaremos y andaremos más allá, siempre más allá. Sal y luz, contigo Jesús, sus vidas serán nuestro hogar. Contigo